Buenas noches, mi nombre es Oscar Mercado, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia del programa de Ingeniería Electrónica. En la actualidad estoy realizando el curso de análisis de circuitos. En esta ocasión vamos a mirar lo que es la unidad 1, fase 1, conocer las variables eléctricas de un circuito. Vamos a mirar el paso número 3, que es el que nos está solicitando la guía, en la cual se trata de escoger un circuito del anexo número 1 y realizar las variables que nos solicitan, como cuáles: la resistencia total equivalente, la corriente total, la corriente en cada uno de los componentes del circuito, el voltaje de cada uno de los componentes, la potencia total del circuito, la potencia de cada uno de los componentes del circuito. El circuito que escogimos es el circuito 1, el cual encontramos en el anexo 1. Lo primero que vamos a hacer es realizar la suma de las resistencias según la conveniencia, para tener el valor de la resistencia total. En este caso observamos que R4 y R5 están en paralelo en este circuito, que es un circuito mixto que tiene circuito resistencia en serie y resistencia en paralelo. ¿Sí? Entonces, esta nueva resistencia la vamos a llamar R7 y la hallamos de la siguiente manera: multiplicamos el valor de R4 por el valor de R5 y lo dividimos sobre la suma de las dos resistencias, R4 y R5. Eso nos da un valor de 95.6 ohms, dando así la relación de la resistencia número 7. Aquí observamos que estas resistencias se encuentran en serie, es decir, R3, R7 y R6 se encuentran en serie. Para solucionar esta serie, lo que tenemos que hacer es una suma de sus valores, y así originamos otra resistencia llamada R8. Sumamos los valores de R3, R6 y R7, nos da 525.6. En este caso sería el valor de R8. Aquí nuevamente tenemos un paralelo entre estas dos resistencias, lo cual lo solucionamos de la misma manera que solucionamos el anterior. Multiplicamos el valor de R2 por R8 sobre la suma de R2 más R8. Eso nos da un valor de 155 ohms, dándonos así este circuito, un circuito serie. Y el circuito serie lo solucionamos sumando los valores de R1 y de R9. Eso nos da 255 ohms, que vendría siendo nuestro valor de la resistencia total. ¿Sí? Con este valor, ya conociendo el valor de la resistencia total y conociendo el valor del voltaje total, que es el que nos suministra la fuente, hallamos las diferentes variables. En este caso hallamos el variable de la corriente total, que es igual al voltaje total sobre la resistencia total, es decir, 6 voltios sobre 255, eso nos da 23.52 miliamperios. Conociendo el valor ya de la corriente total, hallamos la potencia total, que es igual al voltaje total por la intensidad total, es decir, 6 voltios por 23 miliamperios, eso nos da 0.41 vatios. ¿Sí? Y ahora nos decidimos hallar cada una de las variables de cada componente. La intensidad total es igual a la intensidad que está aquí en R1, que es igual a 23 miliamperios. Ya tenemos el valor de la corriente y tenemos el valor de la resistencia. Hallamos el valor de la caída de voltaje que hay en esta resistencia, que es 2.35 voltios. Sabiendo ya el voltaje y teniendo el valor de la corriente, hallamos su potencia. ¿Sí? De la resistencia 1. De ahí saltamos de la resistencia 9, que es nuestro... como les decía anteriormente, ahora hallamos el valor de la resistencia número 9, que es igual al voltaje total menos la caída de voltaje que hay en
la resistencia 1, es decir 3.65 voltios, que es la resta de estos dos valores. Teniendo el valor de la caída de voltaje, podemos hallar el valor de la corriente por medio de la ley de Ohm, ¿sí? Nos da 23.5 miliamperios. Y asimismo podemos hallar la potencia del circuito de la resistencia 9. Teniendo en cuenta que la resistencia 9 nace de este paralelo, el paralelo de R2 y de R8, ya tenemos que el valor de la resistencia 2, el voltaje de la resistencia 2, es el mismo voltaje en la resistencia 9 anteriormente, que es 3.65 voltios. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Ya sabiendo el voltaje y sabiendo la corriente, la resistencia, hallamos la corriente, y asimismo hallamos, ya teniendo el valor de la corriente, hallamos el valor de la potencia. El mismo procedimiento para la resistencia número 8. Sabemos que la resistencia número 8 nace del circuito o de la suma de las resistencias R3, R7 y R6 del circuito serie, ¿sí? La resistencia número 3, la intensidad de la resistencia número 3 es igual a la intensidad de la resistencia número 8, como aquí lo tenemos, partiendo, como le decía, que la resistencia 8 nace de la suma de estas resistencias. Y la teoría dice de que cuando tenemos un circuito en serie, la intensidad es igual en todos los componentes, ¿sí? Igual como anteriormente lo hemos hecho, tenemos el valor de la resistencia y tenemos el valor de la corriente, hallamos el valor de la caída de voltaje en cada una de las resistencias, ¿sí? El mismo procedimiento lo realizamos para todos los demás circuitos, ¿sí? R5, R6, ¿sí? Eso nos da esta tabla de valores organizada, ¿sí? Tenemos el valor del voltaje de la fuente, la corriente, la resistencia total y la potencia total, el valor de cada una de las resistencias con sus respectivas caídas de voltaje, como lo podemos observar en la anterior análisis. Ahora nos piden realizar un montaje en el circuito con uno de los simuladores propuestos de aprendizaje, evidenciando las medidas tomadas. Se utiliza el simulador del entorno práctico, simulador multi online. ¿Listo? Nos vamos a nuestro simulador, que anteriormente ya he cargado. Como ya lo vimos en el video práctico del entorno práctico, nos enseñan cómo realizar el circuito. Voy a saltar a la parte ya del análisis como tal, ¿sí? Ya tenemos este circuito, que es nuestro circuito inicial, con la leve que este no es R7 sino es R4. Vamos a corregirlo aquí inmediatamente. Listo, ya corregimos el tema. Procedemos a hacer el análisis entonces del circuito. Comenzamos a colocar los medidores: medidor de voltaje, medidor de corriente. Digamos que esta es la corriente total, ya porque el programa calculó el valor de toda la resistencia y nos da 23.5
32 miliamperios, que analizando con nuestro análisis del circuito anterior podemos mirar que la intensidad total nos da igual. Este porque está expresado en amperios y aquí está expresado en miliamperios. Continuamos, colocamos aquí un medidor de voltaje. El medidor de voltaje nos dice que después de la caída de tensión en R1, el resultado de ese voltaje es 3.64, es decir, que R1 se vendría siendo la diferencia de 6 menos 3.64, es decir, 2.35, como nos dio en nuestro ejercicio. Igualmente, ahora la corriente en R2 vendría siendo de 16 miliamperios, teniendo en cuenta que el voltaje, teniendo esto en cuenta que el voltaje en un circuito en paralelo es el mismo en ambas resistencias, es decir que aquí vamos a tener un voltaje de 3.64 y por ley de Ohm sacamos este voltaje, es decir que R2 nuestro ejercicio nos dio como corriente 16.5 miliamperios, igual que acá. Igual la corriente en R3 nos dio 6.94, en R3 nos dio 6.94. La caída, aquí el voltaje después de R3 nos dice que es de 1.3, es decir que si la caída de tensión de R3 es la diferencia entre el voltaje 3.64 y 1.35, que en nuestro caso vendría siendo 2.29 voltios. Como nos damos cuenta, digamos que nuestro ejercicio o el resultado de nuestro ejercicio, el porcentaje de error es prácticamente nulo, es cero. Igual, ahora la intensidad en R7 nosotros la tenemos como 6.6. La intensidad en R7, bueno, recuerde que este es R4, es 1.4 miliamperios. La caída de tensión ya es de 694 milivoltios, es decir que es la diferencia entre este voltaje y este. Ya vamos a hacer el ejercicio. 1.3575 menos 0.69404 nos da como resultado 0.6, es decir la tensión en R7 en R4 sería 0.6 voltios, como la tenemos en nuestro ejercicio. Ahora la intensidad en R5 nos dice que es de 5.5, igual nuestro ejercicio es 5.5, y la caída de tensión es 6.94, que vendría siendo la diferencia de este valor con este valor, nos da la tensión en R5, que vendría siendo aproximadamente igual 0.6 voltios. ¿Ya? Y con esto probamos que nuestro ejercicio, el porcentaje de error de nuestro ejercicio es prácticamente 0% del error porcentual. Y con esto damos finalizado a nuestro video. Muchísimas gracias.